porque vamos a entrar de lleno a este documento de la Iglesia, que se llama Christi Fideles Laici, que es la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Ahí mismo dice, aquí ese es el parrafito del principio que estoy leyendo en sus hojas. Ahí viene, ¿sí? Ok. Vamos a ver, está dividido en 5 capítulos, ¿sí? Este es el documento, ¿sí? Y luego viene la primera parte, que es la introducción, ¿sí? Los que estudiamos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Al menos en el Community College, me tocó a mí un tiempo, y a mí me caían gordos los SI, ¿verdad? Sí, pero porque me los pedían en inglés. Si fue en español, vénganse los que quieran. Pero me batallaba yo mucho, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la introducción, nosotros podríamos decir que viene siendo como la main idea, o sea, la idea principal, lo que nos dicen en la escuela. En la introducción, usted va a decir como de qué va a hablar. Es como una semblanza general de lo que va a decir, y luego ya la va desarrollando, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la introducción, hablando de lo que estuvimos hablando ahorita, en este momento de clarificar, diríamos, les voy a hablar de todo lo que existe en la cocina. En la cocina tenemos artículos de limpieza, tenemos vajilla, tenemos todo lo que son trastes, tenemos esto, y todo esto hace una cocina. Ok, ya dije en general qué quiero decir. Y luego ya me voy paso por paso. Vajilla. En la vajilla normalmente nosotros utilizamos vasos. Los vasos sirven para esto. Unos se quiebran muy fáciles, otros duran más, lo que sea, ¿sí? Entonces, de alguna manera aquí, los obispos nos van a transmitir también en ese orden, ¿sí? Lo que es la introducción. La introducción es la primera parte, como darnos una idea general de lo que va a tratar el documento. En la introducción nos dan una idea general de lo que trata el documento. Y luego viene lo que es el capítulo primero. En el capítulo primero habla de la dignidad de los fieles laicos en lo que es la Iglesia misterio. Y aquí lo vamos a desarrollar. En el capítulo segundo nos habla sobre la participación de los fieles laicos en lo que es la Iglesia comunión. ¿Se van siguiendo la hoja de dónde vamos, verdad? Sí. Capítulo 2 dice Iglesia, comunión. Y luego vamos a ver otro apartado que es el capítulo 3. Y en el capítulo 3 habla sobre la corresponsabilidad de los fieles laicos en lo que es la Iglesia misión. La misión de la Iglesia. Y luego el capítulo 4 nos habla sobre los buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cierra el capítulo 5 con lo que es la importancia de la formación de los fieles laicos. Eso es lo que contiene el documento. A nivel general, una visión panorámica de lo que vamos a encontrar en este documento es todo lo que habla acerca de los fieles laicos, o sea, de nosotros, los que no tenemos un orden sagrado. Somos parte de la Iglesia, pero somos laicos. Y nos va a hablar de lo que significa laico, ahorita vamos a entrar en eso, y luego ya la diferente participación, la misión, en el misterio, en la comunión, la misión. Somos administradores de esta gracia, y la formación permanente, que es lo que estamos haciendo hoy. La formación permanente de los fieles laicos. ¿Ok? Ahora sí, vámonos. Les pedí que compraran, ¿sí? Este documento. Algunos de ustedes lo tienen. Si alguien no alcanzó o no lo trae, ya no tenemos, pero sí pueden juntarse, ¿verdad? Coopérense, ¿verdad? Para que lo puedan ver, porque vamos a ir siguiendo el documento. Ok, vamos a ir siguiendo el documento y vamos a empezar en la introducción. Los fieles laicos
Cristi Fideles Laisi, cuya vocación inició en la Iglesia y en el mundo a los 20 años del Concilio Vaticano II, ha sido el tema del Sínodo de los Obispos del 87. Pertenecen a aquel pueblo de Dios representado en los obreros de la viña de la que habla el Evangelio de Mateo. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. En la introducción y durante todo el documento, los obispos nos van a estar hablando sobre la viña. Nos van a estar hablando sobre cómo contrató a aquel obrero, lo vimos ayer, ¿verdad? Lo que es el que sale a contratar, y lo sale en la mañana y encuentra a algunos, se contrata con ellos con un denario, sale más tarde, encuentra a otro y así hasta el final del día. Y dice el Papa, porque este es un documento del Papa Juan Pablo II, que más descansa, en el número 2, abajito dice, y también vosotros, si lo localizaron ya, es el párrafo segundo, tercero, del número 2, y también vosotros. La llamada no se dirige solo a los pastores, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas, sino que se extiende a todos. También los fieles laicos son llamados personalmente por el Señor, de quien reciben una misión en favor de la Iglesia y del mundo. Lo recuerda San Gregorio Magno, quien predicando al pueblo comenta de este modo la parábola de los obreros de la viña. Fijaos en vuestro modo de vivir, queridísimos hermanos, y comprobad si ya sois obreros del Señor. Examine cada uno lo que hace y considere si trabaja en la viña del Señor. En este primer punto, lo que nos hace saber el Papa es que nosotros, los fieles laicos, los que no tenemos un orden sagrado, que no somos ni diáconos, ni religiosos, ni religiosas, ni sacerdotes, nosotros somos llamados también a la viña. Dice, vengan ustedes también a la viña, lo cual significará y nos va a meter en la dimensión de que nosotros también somos partícipes del compromiso de la Iglesia, porque somos Iglesia y también nosotros somos llamados a trabajar en esta Iglesia. Vámonos en el número 3. Número 3. Siguiendo un poquito ahí su guía sobre las cuestiones actuales urgentes del mundo. En el número 3 dice, en el segundo párrafo, nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales, reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. A nadie le es ilícito permanecer ocioso. Yo quisiera que ahí en su hojita, donde dice las actuales cuestiones urgentes del mundo, ¿por qué estáis aquí ociosos todo el día? Pónganle con su puño y letra, a nadie le es lícito permanecer ocioso. ¿Sí? A nadie le es lícito permanecer ocioso. ¿Qué significa eso? A nadie le es lícito permanecer ocioso. Nadie puede estar de flojo. ¿Sí? Nadie podemos estar de flojos. ¿Sí? Ay, es que yo no tengo estudios. Es que no acabé la primaria. Es que no sé leer. ¿O cuáles son los pretextos? Es que tengo 7 hijos. Tengo perros en la casa. Sí, a veces gente pone ese ejemplo, no tengo tiempo porque tengo que cuidar. Pero hay que decirle así al viejo. Mi viejo no me deja. O sea, yo no sé cuáles cosas podamos creer nosotros que nos excluyen de trabajar. Que aquí el Papa dice, a nadie le es lícito, o sea, a nadie se le permite estar de ocioso. Así que vamos a tener que poner todos al Jalisco. Número 4. Habla sobre el secularismo y necesidad de lo religioso. Dice que en este mundo cada vez como que lo secular, o sea, lo que no es religioso, está invadiendo el ambiente de todo nuestro mundo. Cada vez la gente se compromete, cada vez la gente busca más las cosas que no pertenecen a Dios. Y pareciera como que el secularismo, ¿sí? O sea, el ambiente, la manera de vivir y de actuar lejana de Dios nos está ganando el campo de batalla. Pero dice el Papa que aún y sin embargo la aspiración y la necesidad de lo religioso no pueden ser suprimidos totalmente.
Así también el mundo actual testifica siempre de manera más amplia y viva la apertura a una visión espiritual y trascendente de la vida al despertar en una búsqueda religiosa. O sea, a pesar de que el mundo nos lleva a enfriarnos en nuestra relación con Dios, dice el Papa, Dios ha puesto algo en nuestros corazones que busca de manera innata lo religioso. Todos tendemos a Dios. ¿Por qué? Porque de Él hemos nacido y a Él tenemos que regresar. Ok. Esto sería un poquito la introducción. Vámonos al capítulo primero. El capítulo primero, la dignidad de los fieles laicos en la iglesia, misterio. La dignidad de los fieles laicos en la iglesia, misterio. Capítulo 1. La dignidad de los fieles laicos en la iglesia, misterio. Número 8. Dice: la imagen de la viña se usa en la Biblia de muchas maneras y con significados diversos. De modo particular sirve para expresar el misterio del pueblo de Dios. Desde este punto de vista más interior, los fieles laicos no son simplemente los obreros que trabajan en la viña, sino que forman parte de la viña misma. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Ese es el número 8. ¿Sí? ¿Quiénes son los fieles laicos? En el 9. En el segundo párrafo, ahí localiza donde dice: con el nombre de laicos, así lo describe la Constitución Lumen Gentium, se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso sancionados por la Iglesia, es decir, los fieles que en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, ejercen en la iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde. O sea, ¿quiénes son los fieles laicos? Los cristianos, todos los cristianos con excepción de los miembros del orden sagrado. ¿Quiénes son los miembros del orden sagrado? Los sacerdotes. Y los del estado religioso, religiosas y religiosos, ¿sí? Sancionados por la iglesia. Entonces todos nosotros que estamos aquí somos laicos, y para nosotros es este documento, ¿sí? Ok, ese es el capítulo primero. En el número 10, a mitad del párrafo 10, dice: para describir la figura del fiel laico, consideremos ahora de modo directo y explícito, entre otros, estos tres aspectos fundamentales. El bautismo nos regenera la vida de los hijos de Dios, nos une a Jesucristo y a su cuerpo, que es la iglesia, nos unge en el Espíritu Santo, constituyéndonos en templos espirituales. O sea, a nosotros los laicos, ¿sí?, o a todos los cristianos, el bautismo, ¿qué hace de nosotros el bautismo? Nos regenera a la vida de los hijos de Dios. Nos une a Jesucristo y a su cuerpo, que es la iglesia, y nos unge con el Espíritu Santo. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Primero nos regenera la vida de hijos de Dios, o sea, nos hace hijos de Dios. Después nos une a Jesús y a su cuerpo, y su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, el bautismo nos une. Apague sus celulares, ¿eh? Nos une a Jesús y a su cuerpo, que es la iglesia, y nos unge del Espíritu Santo, el bautismo. Okay. El bautismo nos hace hijos en el Hijo. O sea, nosotros participamos de esa adopción divina, nos convertimos hijos por Jesús, que es el Hijo de Dios, y por Él alcanzamos todas las gracias. El bautismo nos regenera, o sea, nos hace hijos de Dios. Nosotros antes del bautismo éramos hijos de Dios. ¿Qué éramos?
Criaturas. Éramos criaturas como cualquier creación, pero el bautismo nos hace partícipes de esa filiación divina y somos hijos de Dios en Jesús. Somos hijos de Dios en Él. Aquí es importante, vamos a irnos hasta el número 14, que somos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Jesús. En el segundo párrafo, vamos a leerlo, dice, he aquí, número 14, ¿ya lo tienen? Sí. Okay. He aquí un nuevo aspecto de la gracia y de la dignidad bautismal. Los fieles laicos participan, según el modo que les es propio, en el triple oficio sacerdotal, profético y real. ¿Qué significa? Que nosotros, así como por el bautismo nos convertimos en hijos por el Hijo, así también participamos de ese triple oficio de Jesús, ¿sí? Entonces nosotros, el triple oficio, que sería sacerdotal, profético y real. Es este un aspecto que nunca ha sido olvidado por la tradición viva de la Iglesia, como se desprende, por ejemplo, de la explicación que nos ofrece San Agustín del Salmo 26. David fue ungido rey. En aquel tiempo se ungía solo al rey y al sacerdote. En estas dos personas se encontraba prefigurado el futuro único rey y sacerdote Cristo, y por esto Cristo viene de crisma. Pero no solo ha sido ungida nuestra cabeza, sino que también hemos sido ungidos nosotros, su cuerpo. Por ello la unción es propia de todos los cristianos, mientras que en el tiempo del Antiguo Testamento pertenecía solo a dos personas. Está claro que somos el cuerpo de Cristo. Más adelantito, ahí si lo siguen donde encabeza que dice los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal por el que Jesús se ha ofrecido a sí mismo en la cruz y se ofrece continuamente en la celebración eucarística por la salvación de la humanidad para gloria del Padre. Incorporados a Jesucristo, los bautizados están unidos a Él y a su sacrificio en el ofrecimiento de sí mismos y de todas sus actividades. Vamos a ponerlo como en español, ¿verdad? Porque a veces el documento es como muy frío y no lo podemos captar muy bien. Nosotros somos, este es Jesús, o diríamos esta es la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús. Jesús es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo de la iglesia? Nosotros. Entonces, nosotros. Jesús tiene el triple oficio. Es sacerdote, es profeta y es rey. Entonces, si la cabeza es sacerdote, profeta y rey, ¿qué pasa con el cuerpo? Participa de lo que la cabeza es. No sé si me estoy explicando. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza, pero nosotros somos partícipes, o sea, nos participa de eso porque pertenecemos a Él. Voy a ver si me puedo explicar de esta manera. No sé si ustedes sepan que yo estoy casado con Mari, ¿no? Bueno, pues se las presento, miren a aquella señora que está bien bonita. Okay. Y estamos casados por, ¿cómo se llama de bienes? Bienes mancomunados. Sí, no bienes separados, sí, porque somos, cuando nos casamos, ya nos fuimos dos, sino somos un solo ser. Desde nuestro sacramento del matrimonio, María y yo somos una sola persona. Así que si a alguno de ustedes, que no se le vaya a ocurrir, por favor, ¿sí? De repente viene y dice, Poncho, vengo a donarle $10,000. ¿Sí? Que no se le va a ocurrir nada. Puede ser 20 o 30,000, no le estoy viendo. ¿Sí? Ok. Y dice, tenga esto, se lo doy a usted. Y lo digo yo, pues nomás que no se cuenta mal. No, es que ya es para los dos. Porque los dos somos. O sea, hacemos un negocio. Y esto se da mucho en los matrimonios. Hacen un negocio en su vida matrimonial y luego se divorcian. Y el Señor dice, no, es que yo hice todo esto, yo fui el que trabajaba,
No, mijo, aunque usted haya sido el que trabajó, los bienes son de los dos, le participa de sus bienes. Es un poquito un ejemplo para darnos a entender esto. ¿Qué pasa con Jesús y nosotros? Si Jesús es la cabeza, ¿sí? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, lo que es la cabeza nos hace partícipes a nosotros de lo que Él es. ¿Me estoy explicando? Sí. Ok. Así como también lo que yo pueda tener o lo que pueda tener Maggie, ¿sí? Por eso a veces nos dicen, cuando nos pagan algo, nos dicen, ¿a quién se lo doy? ¿A usted o a Maggie? Al que sea, porque va para donde mismo. Pero no todos los matrimonios son así, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es pecado, pero es otra cosa, ¿sí? Entonces, participamos de lo mismo. Lo mío es de Maggie, lo de Maggie es mío, ¿sí? Y aunque Maggie es Maggie, yo soy Poncho, pero somos un solo ser. Más o menos tomando ese ejemplo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza, y somos partícipes de lo que es Jesús. Jesús es sacerdote, Jesús es profeta, y Jesús es rey. Y por eso el cuerpo de Cristo participa de esos oficios. En el oficio sacerdotal de Jesús, ¿qué significa el oficio sacerdotal de Jesús? Que Jesús es sacerdote. ¿Qué hace el sacerdote? Se entrega. ¿Qué hace el sacerdote? Intercede. ¿Sí? Ok. Jesús tiene ese oficio de ser sacerdote, es el que se entrega, es el que intercede ante el Padre por nosotros, pero nosotros somos partícipes de ese oficio, de tal manera que nosotros también debemos de ser como si fuéramos sacerdotes, porque se nos ha transferido, ¿sí?, esa participación, y nosotros también tenemos que entregar que nuestras obras, nuestro servicio, nuestra vida en favor de los demás. Así como Jesús se entregó por nosotros, así nosotros tenemos que entregarnos por los demás, porque somos el cuerpo, y la cabeza y el cuerpo van juntos para donde quiera. Así como Jesús intercede, ¿sí?, ante el Padre por su pueblo, que es su oficio sacerdotal, ¿sí?, nosotros también debemos de interceder, ¿sí?, por nuestros hermanos, siendo partícipes de esa misma función. Oficio puede ser como la función que tiene que hacer. ¿Se entiende hasta aquí? Ok, qué bueno. Ahora, ¿qué más dice aquí? Vamos siguiendo el documento. Dice el concilio, hablando de los fieles laicos, todas sus obras, sus oraciones e iniciativas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso espiritual y corporal, si son hechos en el espíritu, e incluso las mismas pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. O sea, todo lo que nosotros hagamos, si se hace, ¿cómo dice? Ahí mismo en el número 14 dice, todas sus obras, sus oraciones, después del párrafo dice, los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal. ¿Sí? Ok. Entonces, es que son diferentes las... Ok, vamos al número 14. ¿Todos están todos en 14? Sí. Okay. Encuentren un párrafo que dice, los fieles laicos participan en el oficio sacerdotal. Subrayelo, oficio sacerdotal. ¿Ok? Dice la participación de los fieles laicos en el oficio de Cristo. ¿Oficio sacerdote? Sí. Okay. Y luego, más abajo dice la participación en el oficio profético de Cristo. Subrayen, es el siguiente párrafo, ¿verdad que sí? Y luego, su pertenencia a Cristo, Señor y Rey, en su oficio real. Son las tres, el triple oficio de lo que estamos hablando aquí de nosotros como laicos. ¿Ok? Ahora sí, donde dice oficio sacerdotal, ¿sí?, siguiendo el párrafo, ¿sí?, antes de que termine ese primer párrafo, dice, todas sus obras, sus oraciones, iniciativas, trabajo cotidiano, todos, si son hechos en el Espíritu,
Incluso las pruebas de la vida, si se sobrellevan pacientemente, se convierten en sacrificios espirituales. O sea, todo lo que hagamos nosotros, si lo hacemos en el espíritu, ¿sí? Incluso nuestra enfermedad, nuestras necesidades, nuestras dolencias, nuestros trabajos, nuestros sacrificios, todo lo que hagamos, si lo hacemos en el espíritu, se convierten en ¿qué? Ofrendas a Dios. Por nuestro oficio sacerdotal podemos ofrecer todo eso. Como un sacerdote ofrece la ofrenda en el altar, nosotros podemos ofrecer nuestras oraciones, nuestros sacrificios, todo lo que nosotros hacemos por Dios, lo ofrecemos. Pero si lo hacemos en el espíritu, si lo hacemos renegando, otra vez, ¿sí? Me lleva esta rodilla. Ayer en la noche le digo, ay, le digo, esta rodilla como que ya le falta WD-40, ¿sí? Ok, Señor, te ofrezco el dolor de mi rodilla, bendito sea, se convierte en un ofrecimiento. Pero qué tal que yo, condenada rodilla, pues qué me pasa si hace 20 años no me dolía. Bueno, entonces quiere decir, eso no es ningún ofrecimiento, es un reclamo a Dios. Entonces sí se fijan que nuestra propia vida, porque somos cuerpo de esa cabeza que se llama Jesús, participamos del oficio sacerdotal. Y como sacerdote podemos ofrecer todo eso a Dios si lo hacemos en el Espíritu. Podemos interceder también por nuestros hermanos, ¿sí? Que necesitan, como Jesús intercede por ellos. Vamos allá al siguiente párrafo que dice: la participación en el oficio profético de Cristo, que proclamó el reino del Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe el Evangelio y anunciarlo con la palabra y con las obras, sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Vamos a parar ahí. El oficio profético del cual somos partícipes, o sea, Dios nos participa en Jesús porque somos su cuerpo, dice, compromete, habilita y compromete a los fieles laicos a acoger con fe, ¿qué? El Evangelio. ¿Y a qué? Anunciarlo con la palabra y obras, ¿sí? Sin vacilar en denunciar el mal con valentía. Ok. ¿Qué hace nosotros el oficio profético del cual somos partícipes por Jesucristo? Dice que nos habilita, nos capacita, ¿para qué? Para realizar tres funciones: acoger el Evangelio, o sea, recibir la palabra de Dios. Por nuestro bautismo somos partícipes del triple oficio, uno de ellos es el profético. Como profeta, Dios nos habilita a recibir el Evangelio, o sea, a acogerlo. Porque todos podemos escuchar el Evangelio, pero todos lo acogen, ¿verdad? Escuchamos la palabra y eso no es acogerlo es recibirlo, guardarlo. Y nos habilita este oficio profético para acoger el Evangelio, tenerlo entre nosotros. Segundo, para anunciarlo. O sea, no es nada más para retenerlo, es para anunciarlo. Y todos los que estamos aquí, no todos vamos a ser llamados a ser proclamadores como andamos Maggie y yo, como hay otros que andan haciéndolo. Pero todos, Dios nos ha habilitado ¿para qué? Para anunciarlo. Anunciarlo con nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros vecinos, en el ambiente de trabajo, porque nos ha habilitado. Si es que lo hemos acogido el Evangelio, entonces nos lleva a anunciarlo, pero también a denunciar el mal. Hermanos, no podemos quedarnos callados ante el mal que está pasando en el mundo. Si nosotros que hemos recibido la palabra y que proclamamos la palabra, tenemos que llamarle al pecado pecado. ¿A qué conlleva denunciar el mal? ¿A qué conlleva a denunciar el mal? A no asociarte con él, a no aceptarlo, a no decir, bueno pues, no, sino tenemos que denunciarlo. Un ejemplo ahorita, sí, algo que parece como que está arrastrando a la juventud: Ricky Martin. Ricky Martin acaba anda hablando, ¿verdad?
de que la homosexualidad y que es permitida y que y luego hasta tiene buen sonidito con la canción esa que sacó, ¿no? Sí, y ahora todos andan bailando con la canción de Ricky, ¿verdad? Es muy buen artista y todo, y merece respeto. Pues sí merece respeto, y que su tendencia y que piensa que sí, se merece respeto, sí. Pero ¿qué? Habla de Dios entre medio. Oh sí, porque él acoge como él quiere, o sea, lo pone a su conveniencia, ¿sí? A su comodidad. Ahí me preguntaban que si era bueno subrayar la Biblia. Depende, porque a veces hacemos de la Biblia el Evangelio según San Poncho, ¿sí? Porque yo subrayo nomás lo que quiero, lo que me gusta, y donde Dios me exige, no lo subrayo. Entonces cuando paso por ahí lo doy vuelta, ¿sí? Entonces pues, hay que tener cuidado. Hay otras maneras de subrayar la Biblia, como lo comentaba una hermana, que subraya de un color cuando habla el Espíritu Santo, y otro color, porque es otro sentido. Pero cuidado cuando lo hacemos para subrayar lo que nomás quiero lo que me gusta que Dios me diga, ¿sí? Por ejemplo, puede decir estos hermanos y otros más, es que Dios nos llama al amor, ¿sí? ¿Sí? Dios es amor, y que todos nos debemos amar, y ahí dice ámense los unos a los otros, ¿sí? Entonces, bueno, Dios lo aplica como Él quiere. ¿Cuál es nuestro oficio? Oficio profético. Nosotros tenemos que anunciar y denunciar. Un profeta anuncia y denuncia la salvación, anuncia la palabra de Dios, pero denuncia lo que está mal. Yo respeto a los hombres que son infieles, los respeto, de veras. Yo respeto a los hombres que tienen casa chica, casa mediana y casa grande. Yo los respeto, sí. Pero no, que lo respete como personas no quiere decir que no estén pecando. O sea, hermano, yo lo respeto mucho, pero es un pecador. O sea, quiere decir que no está de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque contradice el anuncio del Evangelio. Muy bien, amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. ¿Qué es lo que está pasando hoy ahorita en estos tiempos? Que nos están obligando a aceptar el pecado junto con el pecador. ¿Sí? Al principio, cuando las primeras señales, ¿no?, de homosexualidad y todo eso, se apagaban, no se les dejaban, entonces empezaron a luchar por sus derechos humanos. Pero fueron abriéndose paso, y ahora hasta les tenemos que pedir perdón por decirles que están mal. Hermanos, somos profetas, y no podemos dejar de denunciar el mal, y eso no es correcto. Yo respeto a mis hermanos que son ladrones, hay mucha gente que son ladrones, y yo los respeto como personas, ¿sí? O sea, los respeto cuando pasan, no los escucho. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? No los señalo ni nada, ¿okay? Pero cuando tengo oportunidad, ¿sí? Usted está mal. Eso no se hace, así no es, porque Dios está pidiendo esto. ¿Qué pasa cuando nos quedamos callados? No estamos ejerciendo nuestro oficio profético, ¿sí? Hay que saber cómo hablar y hay que saber dónde decirlo, pero no podemos dejar que pase, ¿sí? Okay. ¿Sí se entendió? Sí. ¿O más claro? Okay. Bueno, nosotros participamos del oficio profético. Somos profetas en Jesús, que es nuestra cabeza. Como cuerpo somos profetas de Jesús, profetas. Tenemos ese oficio, profeta. Pero también tenemos un oficio real. Más adelantito dice: por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan en su oficio real y son llamados por Él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. ¿Viven? ¿Ya leyó? Sí, ya. Ok, ahí donde en el mismo número, sí, lo van buscando, la participación en el oficio profético, y lo llamas en otro párrafo, por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey. ¿Okay? Ahí está. No, es el 15, es el 14. Y en el 14. Es igual. 32. Ya lo vi. 32 arriba. Ok. No, ya van en el capítulo 7. Y nomás son 5. Ok, regresamos. Dice: por su pertenencia a Cristo, Señor y Rey del universo, los fieles laicos participan, fíjese,
por su pertenencia, o sea, como nosotros pertenecemos a Cristo, Señor y Rey, por eso participamos en su oficio real y son llamados por Él para servir al reino de Dios y difundirlo en la historia. O sea, el oficio de Dios, de Jesús, que es Dios, oficio real significa que Él es Rey, ¿sí? Que Él es Señor, que Él es el Cristo, ¿sí? Y nosotros participamos de ese oficio real, ¿sí? Y dice que de dos maneras participamos. Uno, para servir al reino. ¿Y el otro para qué? Difundirlo. Muy bien, para difundirlo en la historia. Vive la realeza cristiana antes que nada mediante la lucha espiritual para vencer en sí mismos el reino del pecado. ¿Se acuerdan que ya hablábamos que había dos reinos? El reino del bien y el reino del mal. En este oficio real, somos reyes en la participación de Jesús, que es Rey. Lo primero, nosotros actuamos en este oficio real, primero haciendo que nosotros el reino del pecado no tenga señorío sobre nosotros, sino que Jesús es el que es Señor de nuestras vidas. En el oficio real, como Jesús, Rey, Señor y Cristo, nos lleva a servir al reino y a difundirlo en la historia. Y después en la propia entrega para servir en la justicia y en la caridad, al mismo Jesús presente en todos sus hermanos, especialmente en los más pequeños. Pero los fieles laicos están llamados de modo particular para dar de nuevo a la entera creación todo su valor originario. Ok. Hasta ahí. Vamos a dejar claro este punto y luego seguimos con lo demás. Ok. Por el bautismo nosotros nos convertimos en hijos de Dios, hijos por el Hijo. Como somos cuerpo de Cristo, somos partícipes de lo que Cristo es. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y somos partícipes de lo que es la cabeza. Jesús es sacerdote, profeta y rey. Son tres oficios de Jesús: sacerdote, profeta y rey. Jesús como sacerdote, ¿qué hace? Intercede. Un sacerdote intercede y un sacerdote ofrece o entrega, ofrenda. Nosotros participamos de eso, somos sacerdotes en Jesús, que es sacerdote. Así que todos tenemos de alguna manera ese oficio sacerdotal. Al interceder, al ofrecer toda nuestra vida, nuestras obras, nuestros trabajos, lo ofrecemos como sacerdotes porque participamos de ese oficio de Jesús. Pero además de ser sacerdotes en sacerdote de Jesús, somos profetas en Jesús, que es profeta. Y nuestro trabajo como profetas es acoger el Evangelio, anunciarlo y denunciar el mal, ¿sí? Igual que Jesús. Y en el oficio real participamos de Jesús, que es Rey, Señor y Cristo. ¿Y cómo participamos de ese oficio? Sirviendo al reino y difundirlo por toda la historia. ¿Queda claro esos tres oficios? Okay. Alce la mano el que sea sacerdote de los que estamos aquí. Okay. Alce la mano los que sean profetas. Y alce la mano los que son reyes. Muy bien. Ahora, ese es el ser. Tenemos que tener muy claro el qué hacer. ¿Sí? Una licuadora, ¿qué es? ¿O qué es? Es un aparato doméstico. O sea, dígame qué es una licuadora. La licuadora es un aparato electrodoméstico. Órale. Ok. Pero ¿qué hace la licuadora? Licúa. Si una licuadora no licúa, no es licuadora, ¿verdad? Ok. Usted es sacerdote. ¿Qué es usted? Sacerdote. ¿Pero qué hace? Nosotros los sacerdotes ofrecemos e intercedemos. Si no estamos ofreciendo ni estamos intercediendo, estamos dejando de ser sacerdotes. ¿Sí se entiende? Es un oficio, es un trabajo, es algo que tenemos que desarrollar.
Sí, por eso alguien dijo el molcajete, que yo dije en broma, yo veo muchos molcajetes en las casas, pero los veo ya en la cocina así como adorno, y luego abajo dice México, y luego un sombrero, y sí, o sea, ya están de adorno. Yo le diría, ¿ese qué es? Es un molcajete, ¿y qué hace? Nada, está de adorno. Pedrada. Pedradas. No, pues, y aquí le entramos todos. Sí. Si somos sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer e interceder. Si no estamos ofreciendo nuestros trabajos, nuestros servicios, nuestros problemas, nuestras enfermedades, si no estamos intercediendo por los demás, ¿de qué sacerdotes somos? De adorno, muy bien. De amentis. Bueno, somos profetas. Somos profetas, ¿por qué? Porque recibimos, acogemos, acunamos el evangelio en nosotros. Eso es lo que hacemos. Pero si un profeta no acoge el evangelio, no lo recibe, no lo ama, no se lo envía, no lo vive, ¿sí? No lo anuncia y no denuncia el mal, ¿es un profeta? De adorno, en la pared ahí con ¡Viva México! Tercero, somos reyes, participamos del oficio real. ¿Qué hace un rey? Sí, sirve al reino y difunde su reino. Si nosotros, como participación del oficio real de Jesús, no servimos al reino, ni difundimos ese reino en la historia, somos unos reyes también, ¿eh? Sí, un rey sin corona, ¿ok? ¿Verdad que sí quedó muy claro eso? Sí. Lo que somos, ok, vamos a seguir. En el número 15, segundo párrafo. Mande. A ver. Pero los números chiquitos por ejemplo, antes de este número 15 está el número 26 abajo. Esos son para las... Es diferente en cada uno. Pero son referencias diferentes en cada uno. Sí, porque nosotros tenemos 27. Yo tengo 27. Yo tengo 28. Ok, no. Los numeritos chiquitos que vienen durante el documento significan que estás tomando una información de un lugar y abajo te dice de dónde lo está agarrando. Por ejemplo, el número 24 del Concilio Ecuménico Vaticano II, de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. O sea, en el párrafo, aquí que decía gris, donde dice un numerito chiquito 26, y abajo dice que eso que está poniendo entre comillas pertenece a un documento. Cuando en un libro te ponen algo entre comillas y te ponen un numerito, quiere decir que pertenece o fue sacado de un documento, y te dicen de qué documento lo sacaron y de qué número lo sacaron. Por ejemplo, el que decía gris, lo sacaron del Concilio Ecuménico Vaticano II, del libro que se llama Lumen Gentium, en el número 35. Entonces son referencias, se llama referencia, ¿sí? Sí, ahí lo diciendo de dónde viene. Ok. Número 15, en el segundo párrafo. Pero la común dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue sin separarlo del presbítero, del religioso y de la religiosa. El Concilio Vaticano II ha señalado esta modalidad en la índole secular. El carácter secular es propio y peculiar de los laicos. ¿Qué significa esto? Dice que la dignidad bautismal con la que hemos sido nosotros inmersos por el bautismo nos da una modalidad que nos distingue, no nos separa, pero sí nos distingue de los presbíteros y de los religiosos y religiosas. ¿Qué significa? Que el mundo, lo que está fuera, de alguna manera es una misión que nos corresponde a nosotros los laicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer que la política, ¿sí?, camine de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí, toda la iglesia, los sacerdotes, los religiosos, sí, pero de manera especial es una dignidad que se nos ha dado a nosotros los laicos. Nosotros tenemos, que estamos inmersos en el mundo, tenemos que permear el mundo, llenarlo ¿de qué? De criterios evangélicos.
¿sí? Las asociaciones, por ejemplo, todo lo que es la sociedad, ¿a quién le toca esa área, por decirlo así? A nosotros los laicos. Aunque también muchos de nosotros somos llamados a participar en el servicio dentro del ámbito religioso, como en las parroquias, los ministerios que ustedes y nosotros estamos, el ministerio de lectores, o yo no sé, somos partícipes también con los sacerdotes. No nos excluye de ellos ni a ellos los excluye de nosotros, pero la tarea principal del laico es lo seglar, lo secular, o sea, lo que está en el mundo, ¿sí? El trabajo afuera. El sacerdote, su ámbito es más en la parroquia, pero nosotros es allá en el mundo. ¿Sí queda claro eso? Es lo que nos toca a nosotros, ¿sí? Más trabajo. O sea que todo. Somos más también. ¿Sí? ¿Y de dónde nos alimentamos nosotros? De la enseñanza precisamente de ellos. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es, si le siguen todavía por ahí, el siguiente párrafo dice, como decía Pablo VI, dice no, ciertamente todos los miembros tampoco. En realidad, ahí dice sí, en realidad el concilio describe la condición secular de los fieles laicos, indicándola primero como el lugar en que les es dirigida la llamada de Dios. Ahí son llamados por Dios. Se trata de un lugar que viene presentado en términos dinámicos. Los fieles laicos viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra como entretejida. Es lo mismo que les dije, pero explicado con palabras más sabias de aquí del Papa Juan Pablo II. ¿A dónde somos llamados a trabajar nosotros? En el ámbito secular, en el mundo, en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo, en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Ahí nuestra existencia que se encuentra como entretejida, ese es nuestro ámbito, ahí debemos de trabajar nosotros, ¿sí? El problema de muchos laicos es que nos creemos sacerdotes, ¿sí? Y queremos suplir al sacerdote, y con mucha verdad y no poca humildad. Voy a decir que algunos sacerdotes creen que el ámbito del mundo les pertenece a ellos, y vamos descuidando cada quien. El sacerdote descuida su parroquia, descuida su trabajo en la iglesia por andar en la lucha social y todo. No digo que no tenga participación. Por ejemplo, hay sacerdotes muy loables como Padre Walter, que tiene una conciencia social muy fuerte y que a muchos sacerdotes les falta, ¿sí? Y que ayuda y apoya y cosas así. Pero hay sacerdotes que se les olvida su ministerio por andar allá en la revuelta, ¿sí? Y no, la revuelta es de nosotros, ¿sí me entienden? ¿Sí? Y hay muchos laicos que estamos al revés, ¿sí? Ya queremos traer sotana. Entonces, no, nomás los diáconos y los monaguillos traen sotana, los que son llamados a participar de ese trabajo. Pero muchos nosotros ya queremos ser más que el Padre, ¿sí? Y díganme, hay en algunas comunidades, ¿verdad?, que hay muchos obispitos, ¿verdad? Bueno. De este modo, el mundo se convierte en el ámbito y el medio de la vocación cristiana de los fieles laicos. Los fieles laicos son llamados por Dios para contribuir desde adentro, a modo de fermento, a la santificación del mundo mediante el ejercicio de sus propias tareas. Ok, creo que está claro eso. Número 16. Llamados a la santidad. En el tercer párrafo dice, es urgente, hoy más que nunca, que todos los cristianos vuelvan a emprender el camino de la renovación evangélica, acogiendo generosamente la invitación del apóstol a ser santos en toda la conducta. Hasta ahí. Dice el Papa que es urgente que nosotros, los laicos, hoy más que nunca, ¿sí?, volvamos a emprender el camino de la renovación evangélica, acogiendo generosamente la invitación del apóstol a ser santos en toda la conducta. Hoy más que nunca Dios nos habla a nosotros los laicos, claro, no excluye a los sacerdotes ni a las religiosas y religiosos, pero hablando del documento que es para nosotros, nos hace un llamado hoy más que nunca a ser santos. Y usted sabe lo que es ser santo. Digamos algunas cosas, lo que no es ser santo. ¿Qué no es ser santo? Por ejemplo,
Guardar rencor no es santo. Decir malas palabras no es santo. Robar. Aunque las diga muy sabrosas, aunque las aplique muy bonito, ¿sí? Aunque diga ¡pi! No, aunque me pongan ahí en la tele, ¿verdad? Cuando digo una mala palabra ¡pi! ¿Sí? No, eso no es ser santo. El llamado de Dios es ser perfecto, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque el mundo tiene necesidad de ver en nosotros un testimonio inequívoco de que Dios existe y puede transformar a las personas. Porque si a nosotros que estamos en el camino de Dios nos oyen allá en el trabajo maldecir igual que ellos, entonces ¿dónde está la diferencia? Si robamos igual que ellos, ¿dónde está la diferencia? Si hacemos las mismas cosas que hacen ellos, que no conocen a Dios, entonces ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Hoy más que nunca, todos los cristianos debemos emprender el camino de la renovación evangélica, o sea, ser nuevos de acuerdo al evangelio, y que todo lo que el evangelio dice lo hagamos sin chistar, acoger esa palabra. Yo recuerdo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, ahí dice. Y luego dice que no salga de su boca ni una mala palabra, ahí dice. ¿Sí? Un santo es el que es radical, el que prefiere pecar de radical, que prefiere pecar por pecado. O sea, yo prefiero ser radical, y si Dios dijo, no hagas esto, no lo hago. Aunque yo le pueda buscar ahí como que, pues más o menos, ¿verdad? A ver dónde me encuentro una salidita, ¿no? Para poder hacer lo que yo sé que no está bien. Yo sé lo que está bien y lo que no está bien. Ok. Y luego después dice santificarse en el mundo, en la vida profesional y social. Ok. Eso fue el capítulo primero. En el capítulo primero, ¿de qué nos habló? Nos habló de la dignidad de los fieles laicos. O sea, nos hace saber que somos dignos porque hemos sido bautizados, porque participamos del oficio sacerdotal, profético y real de Jesús, quiénes somos, el trabajo que se nos ha conferido, el área al cual hemos sido llamados para ejercer nuestra influencia, y el llamado que nos hace a ser santos como Él es santo, ¿sí? Y aquí en las hojitas que les dieron, sí, capítulo 1 vienen los puntitos así con una como estrellita así en la izquierda. Esos son los puntos generales que se vieron en el primer capítulo. Vámonos al capítulo número 2. El capítulo 2 habla de los sarmientos todos de la única vid. Va a hablarnos de la participación de los fieles laicos en la vida de la Iglesia Comunión. El primer capítulo nos hablaba sobre la dignidad de los fieles laicos en la Iglesia Misterio. O sea, ¿qué es la Iglesia? Y nos han dicho ahí que la Iglesia es como la viña. La viña a la cual pertenecemos, sí, porque somos sarmientos de esa vid. Pero ahora se le va a dar un enfoque diferente. En este capítulo segundo nos va a hablar acerca de la participación de los laicos en la Iglesia Comunión. O sea, ya supimos lo que es la Iglesia, qué significa, qué es. Ahora vamos a ver que en esa Iglesia hay una comunión que se establece, porque todos somos, a nivel general se lo voy a explicar así, todos somos sarmientos de la misma vid. O sea, todos somos ramas del mismo árbol. De tal manera que si yo pusiera, por ejemplo, yo soy muy malo para hacer dibujos, ya lo han visto, ¿eh? Y por ejemplo, este árbol tiene muchas ramas, ¿sí? Podríamos decir esto: esta rama, ¿a quién pertenece? A este árbol, ¿sí o no? Sí. Ok. Esta otra rama, ¿a cuál árbol pertenece? A este. ¿Y este? Ok. Todas las ramas pertenecen a ese mismo árbol, pero, o al mismo tronco, pero
hay que darnos cuenta también que esta rama le pertenece a esta, porque son miembros del mismo árbol. Entonces ahí viene lo que es la comunión, iglesia, comunión. Somos iglesia porque todos somos parte de una sola vid, pero esta rama pertenece a esta. ¿Por qué? Porque se alimenta del mismo árbol, y esta rama pertenece a esta porque se alimenta del mismo árbol, que también pertenece a esta porque sí. Entonces, ¿sabe qué? Que ustedes y nosotros, todos nosotros pertenecemos a un mismo árbol, y por eso tiene que haber comunión entre nosotros. De tal manera que, por ejemplo, además de que por gracia de Dios estamos trabajando bajo Pastoral Familiar Hispana aquí en El Paso y en la ciudad, en la arquidiócesis de Dallas, de alguna manera hay una comunión en eso, pero haciendo a un lado eso, somos todos en cualquier parte del mundo, en cualquier iglesia, la más alejada, la más pequeña, la más grande, de cualquier lugar, todos los integrantes de cualquier parroquia, de cualquier diócesis, todos somos ramas del mismo árbol, y el árbol se le llama Jesús. La iglesia somos todos un solo árbol, y nos pertenecemos. Yo le pertenezco a la iglesia que está en África, y los de África nos pertenecen a nosotros, que somos del mismo árbol. Pero eso vamos a ver cómo nos lo dice el documento de aquí con el Papa Juan Pablo II. Número 18. Oigamos de nuevo las palabras de Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Con estas sencillas palabras nos es revelada la misteriosa comunión que vincula en unidad al Señor con los discípulos, a Cristo con los bautizados. Una comunión viva y vivificante, por la cual los cristianos ya no se pertenecen a sí mismos, sino que son propiedad de Cristo, como los sarmientos unidos a la vid. La comunión de los cristianos con Jesús tiene como modelo, fuente y meta la misma comunión del Hijo con el Padre en el don del Espíritu Santo. Los cristianos se unen al Padre al unirse al Hijo en el vínculo amoroso del Espíritu. Jesús continúa: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. La comunión de los cristianos entre sí nace de su comunión con Cristo. Todos somos sarmientos de la única vid que es Cristo. ¿Verdad que es lo que acabo de explicar? Todos somos, ¿qué? Sarmientos de la única vid que es Cristo. Ok. Número 20. Dice: la comunión eclesial se configura más precisamente como comunión orgánica, análoga a la de un cuerpo vivo y operante. En efecto, está caracterizada por la simultánea presencia de la diversidad y la complementariedad de las vocaciones y condiciones de vida, de los ministerios, de los carismas y de las responsabilidades. Gracias a esta diversidad y complementariedad, cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia participación. Vamos a ponerlo en español. Aportación. Ok, dice que la comunión eclesial se configura más como una comunión orgánica. Una comunión orgánica. Volvemos otra vez al ejemplo del cuerpo, análoga a la de un cuerpo vivo y operante, ¿sí? Aquí dice que se caracterizan por la presencia simultánea de diversidad y complementariedad. Ahorita lo explico. Diversidad y complementariedad. Ok. Dice que nosotros como iglesia tenemos una comunión orgánica. ¿Qué significa esto? Que nosotros como cuerpo, y aquí le voy a meter más detalle a mi dibujo, ¿sí? Ya le voy a poner ahí me disculpan, 6 dedos, no, como así. ¿Sí? Y luego las patillas de picapiedra. ¿Sí? Híjole, pobre que me... Ahí me dijo, parece lagarto, ¿verdad? Pero bueno.
nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero no todos son manos, no todos son ojos, no todos son orejas, no todos son pies, no todos son manos, sino que cada uno de nosotros somos algo en ese cuerpo. Quiere decir que la comunión orgánica, o sea, esa unión común es de acuerdo a la diversidad. Primero, diversidad. ¿Qué significa diversidad? Lo que estoy diciendo. No todos son manos, no todos son brazos, no todos son cuerpo, no todos son piel, no todos son... O sea, es una diversidad. Pero una diversidad que es común, que es que está junta, ¿sí? La complementaria ahorita, ¿sí? O sea, primero es diverso, somos diversos, diferentes. Unos somos manos, ¿sí? Cada quien tiene una diferente función. ¿Verdad? Cada quien con una diferente función, muy bien. Y luego viene la segunda parte. En esta comunión orgánica semejante a la de un cuerpo, ¿sí? Donde hay diversidad, que hay diferentes, pero hay también una complementariedad. ¿Qué significa ser complementario de alguien? Complemento uno de otro. Que nos complementamos. Somos necesarios. Somos necesarios unos de los otros. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Ok, el dedo, este dedo gordito, ¿sí? Este dedo gordito no puede decir, ni necesito de la mano. ¿Sí? No necesito de la mano, ni del brazo. Mire, yo puedo hacer así. ¿Sí? Pero cuando hace así el dedo, ¿qué tuvieron que hacer los otros cuatro? Encogerse. ¿Qué tuvo que hacer la mano? Ah, porque la mano dice, ah, sí, gordito. ¿Te crees mucho? ¿Sí? Te crees mucho. Y la mano, ¿sí? Y luego la mano puede decir, ahí está, yo puedo mover al gordito como quiero. Y dice el brazo, ah, sí, mano. Y el brazo puede decir, ay, es que mira cómo tengo controlada la mano y el dedo. Y dice el cuerpo, ah, sí, brazo. Y así nos la llevamos, o sea, es una complementariedad, nos complementamos unos de los otros. Yo necesito como dedo a la mano, yo como mano necesito el brazo como brazo necesita el cuerpo como cuerpo necesita la cabeza, y necesitamos todo en el cerebro para poder hacer los movimientos que necesitamos hacer. Entonces, nosotros participamos como laicos en la vida de la iglesia comunión. Si esta es la iglesia, ¿sí? Si nosotros decimos que esta es la iglesia y la cabeza, ¿quién es? Cristo, y nosotros somos el cuerpo, ok. ¿En qué radica nuestra unidad? La comunión que existe como iglesia, en que aún siendo diversos, diferentes, ¿sí? Nos complementamos y todos pertenecemos a un solo cuerpo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. En eso radica la unidad. En eso radica el llamado de Dios como laicos a tener conciencia de que hemos sido llamados a ser complemento a pesar de nuestra diversidad y somos un solo cuerpo, aunque seamos diferentes unos de los otros. ¿Ok? Aquí terminaba diciendo, gracias a esta diversidad y complementariedad, cada fiel laico se encuentra en relación con todo el cuerpo y le ofrece su propia aportación. Por eso cada uno de nosotros le ofrecemos al cuerpo nuestra propia aportación, ¿sí? Y a veces los miembros más, que creemos que son más insignificantes, a veces son más importantes, ¿sí? El otro día, yo soy muy bueno para andarme golpeando. Todos los días me golpeo por lo menos unas 3 veces. ¿Sí? Anoche me faltaba una dama. Y cuando me acosté me pegué en el tubo de la cama. ¿Sí? Y luego mi mamá dijo, ay, ya completé mis 3. ¿Sí? O sea, siempre me ando golpeando. Y el otro día me golpeé con el dedo chiquito así, ¿quién se quiere hacer? Y se quedó el dedo atrás, o sea. Tonto, ¿verdad? Pues tenía que irse con los otros 4, pero no se fue. ¿Sí? Y, ¿cómo me anduvo doliendo ese dedo? Y yo no me he dado cuenta qué tan importante era. Y es el más chiquillo. ¿Sí?
que ni lo tomaba yo en cuenta para todo, ¿sí? Hasta para apretarlo, ay, me dolía, y luego los otros 4 no podían hacer la misma función porque les estaba faltando este. Hermano, si usted es dedo chiquito, nos hace falta a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos complementarios, ¿sí? Hasta para sacarnos la cerilla, ¿vale? Hasta ahí nomás. Número 21. El Concilio Vaticano II presenta los ministerios y los carismas como dones del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo y para el cumplimiento de su misión salvadora en el mundo. La Iglesia, en efecto, es dirigida y guiada por el Espíritu, que generosamente distribuye diversos dones jerárquicos y carismáticos entre todos los bautizados, llamándolos a ser cada uno a su modo activos y corresponsables. Okay. Eso, fíjense que cómo se va complementando lo que decíamos ayer. Ayer hablamos un poquito sobre dones y carismas. Aquí dice que el Espíritu Santo, ¿sí?, es el que dirige la iglesia. La iglesia es guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y a través de los ministerios y los carismas, que son dones del Espíritu Santo, se dan para edificación de la iglesia. Así que ayer que decíamos que hay que pedir los dones del Espíritu Santo, no le hace que no me los dé a mí todos el Señor, que los reparta, que los distribuya, pero el Espíritu Santo los distribuye ¿para qué? Para la edificación del cuerpo, ¿sí? Porque yo como dedo gordito, o yo como pie o como oreja, no puedo tener todos los dones, ¿sí? Si yo soy oreja, que el Señor me dé el don de oír, no de masticar. Yo nunca he masticado con una oreja. Y hay muchos de nosotros que queremos masticar siendo oreja. No, déjele que mastique la boca, que usted oiga. Usted es ojo, usted vea. Deje que la oreja oiga. Y por eso Dios nos llama ¿a qué? A esa complementariedad. Y el Espíritu Santo derrama los carismas y promueve los ministerios en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo o de la iglesia de Jesús. Sabemos que hay ministerios que derivan del orden sagrado. Por eso Dios ha puesto a algunos como sacerdotes, ¿sí?, entre nosotros. Número 23. Ahorita hablaba yo sobre que nosotros como laicos hemos sido llamados a participar también del trabajo de los sacerdotes en el campo que a ellos se les ha sido designado. Y aquí en el número 23, en el 1, 2, 3, en el tercer párrafo, busquen donde dice después cuando la necesidad o la utilidad de la iglesia lo exija. ¿Ya? 23, tercer párrafo. Dice: después, cuando la necesidad o la utilidad de la iglesia lo exija, los pastores, según las normas establecidas por el derecho universal, pueden confiar a los fieles laicos algunas tareas que, si bien están conectadas a su propio ministerio de pastores, no exigen, sin embargo, el carácter del orden. El Código de Derecho Canónico escribe: donde lo aconseje la necesidad de la iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión según las prescripciones del derecho. Sin embargo, el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico un pastor. ¿Sí? Ok. Estas tareas que dice que donde se requiere o cuando la necesidad se lo aconseje la iglesia y que no haya ministros o por alguna circunstancia el sacerdote puede delegar esas funciones. Por ejemplo, los que son lectores, aquí se suman los que son lectores. ¿Sí? Ok. Lo que ustedes, o proclamadores como le llaman, ustedes proclamadores o lectores, ustedes están ejerciendo un ministerio que le corresponde al sacerdote. El que lo debería de hacer es el sacerdote, porque es su área, ¿sí me explico? Sí. Pero está delegando en ustedes esa función. Eso no los hace pastores, ¿sí? Ya no es sacerdote, ya soy cura porque leo la primera lectura. O sea, no, el cura sigue siendo el padre, nosotros nomás leemos la lectura, ¿sí? Algunos de nosotros, yo fui en alguna ocasión ministro de la Sagrada Comunión. ¿Quiénes son ministros de la Sagrada Comunión? Ok, ese es un oficio que le pertenece al sacerdote, pero delega de nosotros, ¿sí? Dice, administrar el bautismo, dar la Sagrada Comunión, presidir oraciones litúrgicas, ejercitar el ministerio de la palabra
todo eso le pertenece al sacerdote. Sin embargo, el ejercicio de estas tareas no hace al fiel laico un pastor, pero sí ayudamos, pero es a estar muy conscientes que ese es un área que le corresponde al sacerdote. A ver dónde vamos, a ver si vamos a acabar el número 2. El capítulo 2. Vamos a ver si terminamos el capítulo 2. Número 24. Nos va a hablar aquí sobre carisma. Dice, el Espíritu Santo no solo confía diversos ministerios a la Iglesia Comunión, sino que también la enriquece con otros dones e impulsos particulares llamados carismas. Estos pueden asumir las más diversas formas, sea en cuanto a expresiones de la absoluta libertad del Espíritu que los dona, sea como respuesta a las múltiples exigencias de la historia de la Iglesia. Vamos a seguirle porque es precioso esto. Dice, la descripción y la clasificación que los textos neotestamentarios hacen de estos dones es una muestra de su gran variedad, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para la utilidad común, porque a uno se le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por medio del mismo Espíritu, a otro fe, a otro carisma de curaciones, a otro poder de milagros, profecía, el don de discernir los espíritus, diversidad de lenguas, finalmente el don de interpretarlas. Fíjese lo que dice, y está diciendo el Papa Juan Pablo II, es documento de la Iglesia, es doctrina de la Iglesia, que estos carismas sean extraordinarios, sean simples y sencillos. Los carismas son siempre gracias del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial, ya que están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. El Espíritu Santo reparte dones, reparte carismas, pueden ser ordinarios o extraordinarios. Ahorita vamos a ver un poquito más eso. Pero cuando el Espíritu Santo da estos carismas, sean ordinarios o extraordinarios, todos los dones están sometidos ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Por muy extraordinario que tenga el carisma que Dios nos haya dado, si el Señor nos dio un carisma, por ejemplo, los más espectaculares, ¿cuáles son? Los de sanación. ¿A poco no? Todo el mundo quisiera ser padre tardita, y donde quiera pararse y orar y todo el mundo se sanara y todo eso. Ok, ese carisma está sometido ¿a qué? A la utilidad de la iglesia, dice aquí. Están ordenados a la edificación de la iglesia. No los puedo utilizar yo nada más, sino porque deben estar ordenados a la edificación de la iglesia. Para eso han sido dados estos carismas. En el número 12 del Lumen Gentium habla, no sé si, ¿cómo está el señor Limonga? Meño, de pura casualidad no traes los Concilio Vaticano II. Ok, ahí viene, a ver si Alex, si viene en el Lumen Gentium, en el número 12. Gracias. En este documento, que es parte del documento del Vaticano II, viene un libro que se llama Lumen Gentium, Luz de las Gentes. Nomás déjenme ver. En el número 12 nos habla acerca de los gabinetes. Está chiquita. No, pero mi lente sí. Miren lo que dice el documento del Concilio Vaticano II, en uno de sus libros, el primero, que se llama Lumen Gentium, Luz de las Gentes, que habla sobre la iglesia. Dice: el pueblo santo de Dios participa también del don profético de Cristo, difundiendo su vivo testimonio, sobre todo por la vida de fe.
el segundo párrafo. Además, el mismo Espíritu Santo no solamente santifica y dirige al pueblo de Dios por los sacramentos y los ministerios y lo enriquece con las virtudes, sino que distribuyendo sus dones a cada uno según quiere, reparte entre toda clase de fieles gracias, incluso especiales, con las que los dispone y prepara para realizar variedad de obras y de oficios provechosos para la renovación y más amplia y provechosa edificación de la iglesia, según aquellas palabras. A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad. Estos carismas, fíjate, tanto los extraordinarios como los más sencillos y comunes, por el hecho de que son muy conformes y útiles a las necesidades de la iglesia, hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos de los trabajos apostólicos. Antes bien, el juicio sobre su autenticidad y sobre su aplicación pertenece a los que tienen autoridad en la iglesia, a quienes particularmente compete no pagar el Espíritu, sino comprobarlo todo y quedarse con lo bueno. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Dice que el Espíritu Santo no solamente santifica y dirige el pueblo de Dios con los sacramentos y los ministerios, sino que además otorga carismas, otorga gracias especiales que nos dice el documento que pueden ser ordinarios y extraordinarios. Y muchos de nosotros tendemos más a los extraordinarios, por eso viene aquí como una advertencia, dice que no los pidamos, que hay que recibirlos con agradecimiento y consuelo. Los dones extraordinarios no hay que pedirlos temerariamente, ni hay que esperar con ellos presunción los frutos de los trabajos apostólicos. O sea, cuando nosotros pedimos los dones, que podemos acceder a ellos, podemos pedir a Dios que el Espíritu Santo dé sus dones, tener cuidado si estamos pidiendo dones extraordinarios para nosotros. Si lo hacemos con presunción, Señor, dame el don de sanación, Señor. Imagíname, Señor. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Imagíname, Señor, 100,000 personas en aquel estadio levantando mis brazos. Cuidado. ¿Sí? O dame, Señor, el don de predicar, Señor, para que cuando yo predique hasta los caballos se conviertan. O sea, cuidado. ¿Sí? Hay que pedir, pero para edificación de la iglesia. Y eso está hablando que es para nosotros los laicos, ¿sí? Y dice, ¿verdad?, que hay que, el juicio sobre su autenticidad y sobre la predicación pertenece a la autoridad de la iglesia. Si yo tengo un don, un carisma, ¿sí?, el juicio, o sea, ¿quién es el que tiene el juicio de decir es auténtico o no es auténtico? Los pastores de la iglesia. Si de repente nos llega aquí una profetisa o un profeta, ¿no?, aquí, hermanos, vengo a profetizarles, ahí les va, sí, okay. Hay que escuchar y decir, ¿quiere, padre? A ver, ¿será profeta de veras o nomás ando haciéndole el cuento? ¿Sí? ¿Por qué? Pero como Dios sabe que todos somos extremistas y nos vamos para un lado o para otro, dice, si bien a la autoridad de la iglesia le corresponde o le compete el juicio sobre la autenticidad y sobre su aplicación, dice, también compete a ellos mismos no apagar el espíritu, sino probarlo todo y quedarse con lo bueno. Entonces, aún a la autoridad de la iglesia, que le pide la iglesia, el Espíritu Santo, primero, juzgar si son auténticos, si nuestros carismas son auténticos y si los estamos aplicando bien. ¿A quién le corresponde el juicio? A la autoridad de la iglesia. Pero a esa misma autoridad de la iglesia también se le exige que no los apague, que lo pruebe todo y que se quede con lo bueno. ¿Por qué? Porque somos extremistas, nos vamos de un lado, no nos vamos del otro. Seguimos con nuestro documento con el que estamos estudiando. Me quedan 3 minutos. Me quedan 3, 2, 1. Número 26. La importancia de la parroquia. La comunión eclesial, aún conservando siempre su dimensión universal, encuentra su expresión más visible e inmediata en la parroquia. Ella, o sea, la parroquia, es la última localización de la iglesia. Es, en cierto sentido, la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. ¿Sí? Y lo más adelantito, dice,
Bueno, aunque a veces la falten las personas... Es una casa de familia fraterna y acogedora, es la comunidad de los fieles. En definitiva, la parroquia está fundada sobre una realidad teológica porque ella es una comunidad eucarística. Esto significa que es una comunidad idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se encuentra la raíz viva de su edificación y el vínculo sacramental de su existir. Tal idoneidad radica en el hecho de ser la parroquia una comunidad de fe y una comunidad orgánica, es decir, constituida por los ministros ordenados y por los demás cristianos, en la que el párroco, que representa al obispo diocesano, es el vínculo jerárquico con toda la iglesia particular. O sea, a mí me encantó esto que dice, iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. ¿Qué es la parroquia? Es la iglesia universal que vive entre nuestras casas. O sea, esa iglesia universal que Cristo fundó y que dejó en manos de Pedro y que ha sido pasando, ¿sí? en esa sucesión apostólica, esa iglesia vive entre nuestras casas. ¿Y cómo vive entre nuestras casas esta iglesia? A través de las parroquias. O sea, esta parroquia es la iglesia, es como la extensión, la presencia de toda la iglesia universal que vive entre nosotros. Por eso la parroquia tiene que ser el lugar en el cual nosotros vayamos siempre a buscar la instrucción, porque es la extensión de la iglesia entre nuestras casas. Esa es la dignidad de la parroquia. Nos habla sobre la estructura de la parroquia. Esto en el número 28, poquito antes del 28, que es el 27 al final, dice: en una palabra, ser la casa abierta a todos y al servicio de todos, o como preferiría llamarle el Papa Juan 23, ser la fuente de la aldea a la que todos acuden para calmar su sed. ¿Qué es una parroquia? Decía Juan 23, el Papa Juan 23, es la fuente de la aldea a la que todos acuden para calmar su sed. ¿Qué viene siendo la parroquia entre nosotros? Es la fuente de la ciudad, a donde todos acudimos a saciar nuestra fe. ¿Qué es una fuente? Es donde brota agua. ¿Y a dónde va uno a saciar su sed? A donde hay agua. Por eso la parroquia tiene que seguir siendo para nosotros, porque así debe ser la fuente a la cual nosotros acudimos para saciar nuestra fe. Y se me hace que... Número 29. Formas agregativas de participación. Aquí nos habla de que nosotros los laicos tenemos el derecho de asociarnos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros nos llamamos Pastoral Familiar Hispana. Esta es una asociación privada de fieles que nos da el derecho, además del derecho canónico, nos lo otorga también aquí en el documento de Christi Fidelis Laicis, nos dice que nosotros tenemos ese derecho o esa libertad. Si nos vamos ahí en el número 29, seguimos los párrafos primero, segundo, tercero. En estos últimos años, estas asociaciones de laicos se presentan a menudo muy diferenciadas tampoco. El asociarse a los fieles laicos por razones espirituales, hasta donde dice, es un signo. El que sigue: ante todo debe reconocer la libertad de asociación de los fieles laicos en la iglesia. Tal libertad es un verdadero y propio derecho que no proviene de una especie de concesión de la autoridad, sino que deriva del bautismo, en cuanto sacramento que llama a todos los fieles laicos a participar activamente en la comunión y en la iglesia. El concilio es del todo claro a este respecto. Guardada la debida relación con la autoridad eclesiástica, los laicos tienen el derecho de fundar y dirigir asociaciones y de inscribirse en aquellas fundadas. Y los fieles tienen derecho a fundar y dirigir libremente asociaciones para fines de caridad o piedad, o para fomentar la vocación cristiana en el mundo, y también a reunirse para procurar en común estos mismos fines. Es una libertad reconocida y garantizada por la autoridad eclesiástica y que debe ser ejercida siempre y solo en la comunión de la Iglesia. En este sentido, el derecho a asociarse a los fieles laicos es algo esencialmente relativo a la vida de comunión y a la misión de la misma Iglesia. ¿Qué es lo que nos dice aquí acerca de la libertad que tenemos como laicos de asociarnos? Dice que es algo que no es como una especie de concesión, sino que deriva del bautismo como sacramento.
Y dice, guardar la debida relación con la autoridad, los laicos tienen derecho de fundar y dirigir asociaciones. ¿Por qué nosotros fundamos la Asociación Pastoral Familiar Hispana, la Asociación Privada de Fieles? Porque es nuestro derecho. Porque tenemos la libertad que nos confiere el derecho canónico y este documento para unirnos y asociarnos para un fin común. Los que tienen en sus carpetas, especialmente creo que el equipo de discernimiento tiene en sus carpetas los estatutos de la Pastoral Familiar Hispana. Van a ver ustedes donde dice naturaleza, dice que viene precisamente, ¿dónde lo vi? Para fomentar la vocación cristiana en el mundo. Van a encontrar precisamente esa frase. Uno de los objetivos de la Pastoral Familiar Hispana es fomentar la vocación cristiana en el mundo, llegando a las familias y a todas las personas. Entonces, ese es nuestro derecho. Pero después vienen los criterios de eclesialidad. O sea, no nomás la fundo porque quiero y tengo la libertad y lo hago. No, cuidado, hay criterios y lo primero es estar sometidos a la autoridad eclesiástica. Por eso cuando nosotros llegamos aquí a esta parroquia dejamos muy claro, y el padre Walter lo sabe, en esta parroquia, aunque nuestra asociación sea laical, aunque nuestra asociación de alguna manera rebasa el ámbito de la parroquia porque estamos en varias diócesis, en esta comunidad nuestra autoridad es el padre Walter, porque él es el encargado de este pueblo de Dios. Y cuando estamos por ejemplo en Dallas, vamos a estar en 15 días, vamos a estar en Dallas. ¿Sabe quién va a ser nuestro pastor en Dallas? El padre Steven, porque él es el que está encargado de la parroquia de Santa Mónica. Y aún nuestra asociación, que es laical, está sometida ¿a qué? A la autoridad de la iglesia. Y aquí vienen algunos criterios. El número 30, la necesidad de los criterios claros y precisos de discernimiento y reconocimiento de las asociaciones laicales, también llamados criterios de eclesialidad, es algo que se comprende siempre en la perspectiva de la comunión y misión. Criterios fundamentales: el primado que se da a la vocación de cada cristiano es la santidad. Somos llamados a la santidad. Número 2, la responsabilidad de confesar la fe católica. También en nuestros estatutos, una de las exigencias que ponemos es creer en la doctrina de la Iglesia Católica. Y lo vamos a retomar cuando regresemos porque son varios puntos y ya no quiero pasármelos corriendo. Mejor regresamos y los vemos.